Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. Los 6 primates que una pareja de dominicanos quería sacar del país ocultos entre su ropa interior. La policía los descubrió en el aeropuerto de Río Negro cuando iban a tomar un vuelo internacional. Los micos, 4 bebés de tití y 2 de cariblanco, habrían sufrido primero la muerte de sus padres y en el momento de la captura de sus traficantes padecían de desnutrición y estrés. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Petro responde a las críticas de Santos diciendo que fue en su gobierno en el que se crearon las llamadas disidencias y que él promovió la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Fitch Ratings advierte de afectación a la generación y distribución de energía por falta de recursos de aire. A la mini reforma liberal le dieron mensaje de urgencia para hundirla lo más rápido posible. Decenas de fiscales están bajo investigación por jurar falsamente que tenían condiciones familiares y de salud que los eximían de los exámenes del concurso de fiscales. ¿Y en qué tal esto? A la madre de un policía preso y a su abogado les habría pedido dinero la fiscal que está en detención domiciliaria por cobrarle a otro abogado y denunciada por otra petición. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. El presidente Petro salió al paso de los comentarios de Juan Manuel Santos que le otorgan responsabilidad a él en la actual situación de violencia. Le recordó que las llamadas disidencias nacieron en su gobierno y que con la promoción de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía creó una cadena de impunidad. Los peores malos son los inteligentes, ojo. El presidente Gustavo Petro, durante la entrega de tierras en el sur del Cesar, responsabilizó a los gobiernos anteriores de hacer trizas la paz que se firmó con las FARC a través de la corrupción confesada de Odebrecht. Porque fue por corrupción que pusieron a Néstor Humberto Martínez, el entrampador de la paz, como fiscal general de la nación, para que tapara las culpas propias de los gobernantes, de Uribe, de Santos y de Duque. Petro explicó que el expresidente Juan Manuel Santos generó la violencia al crear una ventana de impunidad nombrando a Martínez como fiscal. Y el señor Néstor Humberto Martínez, que firma esa concesión, dejó de ser abogado de la concesión para ser superministro de Santos. Es decir, era el abogado de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Según Petro, la concesión de la Ruta del Sol 2 durante el gobierno Santos fue la puerta para incrementar la corrupción en Colombia. Se volvió el fiscal general de la nación sabiendo que le debían favores los que habían recibido los sobornos. Acusó a Santos de ser el responsable de la conformación de las disidencias de las FARC luego de firmar la paz. Y él entonces se sintió libre para hacer una cosa: entrampar el proceso de paz y armar una trapisonda mentirosa para que los que ya habían firmado la paz fueran extraditados a los Estados Unidos. Ahí comenzaron las disidencias y fue en el gobierno de Petro. No, fue en el gobierno de Santos. Y advirtió cómo podría alcanzar la paz total, bandera de su gobierno, con la entrega de tierras a los campesinos. Santos 0, Duque 13.000, Petro 562.000 hectáreas. Necesitamos otro gobierno para cumplir el acuerdo de paz con la FARC. El presidente Petro dijo que espera que Santos se responsabilice de sus maniobras durante su gobierno y le responda al país por los actos de corrupción que, según él, provocaron la nueva ola de violencia en el país. La agente especial que el gobierno nombró para la empresa eléctrica Aire le está pidiendo al mismo gobierno que elegir el dinero que necesita para prestar el servicio. De su lectura, la calificadora de riesgo Fitch Ratings concluye que hay un riesgo para la cadena energética de Colombia. La calificadora de riesgo Fitch en este informe advirtió que la intervención del gobierno a la empresa Aire, que opera en la costa Caribe, representa un riesgo para la cadena energética del país ante la incertidumbre por deudas que alcanzan los 2 billones de pesos. Los recursos que requerimos. La calificadora advirtió la posibilidad de que se debiliten los perfiles crediticios en toda la cadena. Esto aumenta el potencial de debilitamiento de los perfiles crediticios en toda la cadena energética, afectando a las empresas de generación, transmisión y distribución.
Asimismo, el informe señala que existe una alta exposición para compañías como Termocandelaria, que tiene un saldo pendiente de 102 millones de dólares con Aire, más de la mitad generados tras su intervención. Justamente el pasado 30 de abril, la agente especial de Aire pidió al gobierno un salvavidas financiero para poder cumplir con sus obligaciones. Recibir los recursos que necesitamos para la prestación, para garantizar la prestación del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Guajira. Es muy importante disponer, que Aire disponga de estos recursos para poder continuar con la operativa. Según las generadoras de energía, la deuda de Aire con el sector supera los 1.1 billones de pesos tras la intervención por parte de las Superservicios. Desde noviembre, esa deuda de Aire ha subido ya a esos 1.5 billones, de los cuales más o menos casi 900.000 corresponden a agentes térmicos. Entonces, pues ahí también hay un problema, y el problema es que el superintendente no ha hecho ninguna gestión. A través de este comunicado, esta semana Aire también instó al gobierno a ponerse al día con el pago de subsidios. Según las generadoras, la deuda por este concepto ya supera los 3 billones de pesos. Hubo unos pagos hasta el mes de marzo, pero la cuenta sigue subiendo. Hoy en día esa cuenta va en 3.1 billones de pesos. Antes de ser intervenida, Aire tenía cuentas pendientes por 1.9 billones de pesos y una cartera por cobrar por más de 5 billones de pesos que hasta la fecha no se habrían gestionado. El mensaje de urgencia que el gobierno le dio a la mini reforma laboral del Partido Liberal no tiene por objeto lograr su aprobación expedita, sino su hundimiento urgente para que la reforma laboral surja de la consulta popular. Proyecto que quiere dar la farsa del contentillo a la clase trabajadora debe desocuparse prontamente. El mensaje de urgencia que radicó el gobierno para que se tramite la mini reforma laboral liberal para la bancada de gobierno que promueve la consulta popular es una forma rápida de hundirla. Lo que se pretende es abreviar los tiempos de la discusión de la reforma bonsai tacaña enana que presenta el Partido Liberal. Excluye a los trabajadores para que tengan el recargo dominical y nocturno de restaurantes y de comercios. Es decir, es incoherente. El objetivo principal de los congresistas de gobierno es la consulta popular, y en esa perspectiva la propuesta liberal no tiene su respaldo. La gran población se ha volcado, está en efervescencia alrededor de poder legislar con la consulta popular. Lo que nos ocupa de verdad es el modo como vamos a poder explicarle al país la consulta popular y cómo, desde luego, seguramente habrá quien decida encabezar el no. Yo me imagino a Álvaro Uribe viendo explicar que le quiere quitar otra vez la plática a los obreros. Pero en el ambiente poco favorable que reina para el gobierno en el Congreso, la opción de la mini reforma que se ocupa de 2 asuntos, la hora de inicio de la jornada nocturna y los recargos en dominicales y festivos, es una opción para mostrar algún resultado a favor de los trabajadores. O mini reforma, como se ha denominado, pues ha sido también un salvavidas para el gobierno nacional. Pretendemos con esto es efectivamente revivir unos artículos de la reforma que lastimosamente se hundió. La oposición ya declara que no está con la mini reforma. Siempre negativo a todo lo que presente el presidente Petro, alineado con el Partido Liberal, Conservador, el Partido de la U, que además son partidos de gobierno. Con mensaje de urgencia, la mini reforma laboral liberal obliga a que las comisiones séptimas de Cámara y Senado sesionen conjuntamente, y allí mismo sería su fin en el Congreso. Aún es impreciso, pero significativo, el número de fiscales que habrían presentado documentos con juramentos falsos sobre condiciones de salud y familia que los eximían del concurso de fiscales. Para suplir al menos 4.000 cargos en la Fiscalía se implementó el concurso de méritos en la entidad. Sin embargo, se aclaró que las personas que estuvieran por pensionarse fueran cabeza de familia o tuvieran una situación de salud específico, como el caso de las enfermedades huérfanas, seguirían en sus cargos, por lo que algunos funcionarios habrían falsificado sus documentos. Únicamente podían con una declaración que se diera ante el notario, cosa que muchas personas lo hicieron. Y lo hicieron también fraudulentamente porque no querían estar expuestos en el concurso a que posiblemente pudieran quedarse afuera. Al sindicato de la Fiscalía le preocupa que aparte de la falsificación de documentos, al parecer otros cargos no salieron a concurso pese a que no cumplían con las exoneraciones. Los directivos de la Fiscalía a nivel nacional, en la parte ejecutiva, en los mismos recursos humanos también, todos los directivos
y muchas otras personas que no tienen efectivamente ninguna condición especial. Entre los casos que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ya analiza, destacan los de fiscales que manifestaron ser padres o madres cabeza de familia y al revisar la documentación entregada, la misma fiscalía comprobó que eran casados o aún no tenían hijos. Se sabe que en momentos en donde la gente siente también un poco la angustia de la sostenibilidad de su familia, de poder tener un empleo de una u otra forma, pues busca, digamos, salvarse de presentar ese examen porque pues es un riesgo que no se sabe si se va a ganar o no. Por el momento el concurso continuará adelante mientras la comisión investiga los informes entregados por la Fiscalía y se inician los procesos disciplinarios y penales contra los funcionarios de Bolívar y Caldas. El grupo ELN confinó nuevamente por lo menos a 80.000 personas para mover un embarque de cocaína por el río Baudó. El Chocó no sale de una cuando ya estamos en otra emergencia. 80.000 personas se encuentran confinadas debido al paro armado que adelanta la posguerrilla ELN en el Alto, Medio y Bajo Baudó en el Chocó. Paro armado de 72 horas sobre el río Baudó y sus afluentes. Queda prohibido cualquier tipo de movilidad a partir del 2 de mayo a las 12 p.m. hasta las 00 horas del día 5 de mayo de 2025. Estamos frente a una emergencia humanitaria porque realmente anunciado por los alcaldes, sobre todo las zonas rurales, tienen dificultad para abastecerse, para resolver cualquier necesidad, cualquier emergencia que se pueda presentar. La Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta X, aseguró que este accionar de la guerrilla generará impactos de carácter humanitario en las poblaciones étnicas del municipio del Alto Baudó, en el departamento del Chocó. Los posguerrilleros se enfrentan por los corredores del narcotráfico del Baudó con narcoparamilitares del Clan del Golfo. Que no es más que un constreñimiento armado que realizan estos terroristas a la población civil con el fin de realizar el movimiento de clorhidrato de cocaína por el río Baudó hacia el Pacífico para exportar estos estupefacientes. Este es el segundo paro armado que realiza el ELN en la región en lo que va de 2025. El primero fue del 18 al 25 de febrero. El pastor de la iglesia Ministerio Apostólico del Reino en Santa Rosa de Cabal cantaba rancheras al lado de la niña que habría violado e intentado asesinar y enterrar, y puso música religiosa a todo volumen para ocultar los gritos de ella pidiendo auxilio. Declaro, Señor, declaramos los que están conmigo en este momento, declaramos en el nombre de Jesucristo que una gran bendición llegue a través de este programa. Que José Erley Ramírez Garcés, pastor de la Iglesia Ministerio Apostólico del Reino en Santa Rosa de Cabal, capturado con motivo del abuso a su hijastra de 13 años, se mostraba como un ferviente servidor de Dios. Digámosle al mundo que Jesucristo salva. Digámosle al mundo que Jesucristo perdona, que Jesucristo bendice. Digámosle al mundo que Jesucristo cambia corazones. Dentro de su comunidad no solo se mostraba como predicador, sino también como cantante. Vestido de mariachi, visitaba barrios entonando alabanzas en compañía de su hijastra. El testimonio de Diego de la vereda San Andrés de Chinchiná, uno de los que salvó la vida de la menor, da cuenta de que el presunto violador usaba la misma música para encubrir sus crímenes. Sintió cuando llegó a las 6 de la mañana, pero pues normal, llegó a su casa el hombre y puso música cristiana a todo volumen. O sea, mientras que él estaba violando a la niña, escuchaba música cristiana. Esto para que nadie escuchara los gritos de la menor hasta que ella pudo escapar, como quedó registrado en los videos de vigilancia. Ella estaba acá con cinta en la boca y acá, pero entonces ya estaba perdiendo el sentido, porque ella me pedía auxilio con los ojos. Fue ella misma la que delató a su victimario cuando se sintió a salvo. Ella ya se estaba yendo, ya estaba morada totalmente. Cuando yo le logré zafar un poquito el lazo, que ella respiró, yo le dije, ¿qué pasó? Porque le digo, no sabíamos qué pasaba. Ella dijo, me violó y me iba a matar. El hombre ya fue presentado ante un juez de control de garantías en Chinchiná luego de que la fiscalía le imputara cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y secuestro agravado. Pero el pastor José Ramírez no aceptó cargos y ya se encuentra recluido en una cárcel. Dios ama al dador alegre. La niña está bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, recibiendo apoyo psicológico y médico.
50 oficiales, 22 suboficiales y 40 soldados de la Tercera División están investigados por la desaparición continuada de munición que ha terminado matando e hiriendo a sus compañeros en el Cauca, según las pesquisas de una investigación conjunta de la Justicia Militar y la Fiscalía. Tenemos perdidas 60.000 armas con sello oficial en Colombia. Además de las armas oficiales en poder de grupos armados ilegales, la pérdida de munición en diferentes unidades militares también se ha hecho evidente. Solo en la Tercera División del Ejército, las investigaciones arrojan la participación en el robo de munición de más de un centenar de uniformados, entre los que se cuentan 50 oficiales, 22 suboficiales y más de 40 soldados. Sí sabemos que son entre oficiales, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, subtenientes, soldados, suboficiales de los grados sargentos viceprimeros, sargentos segundos. De acuerdo con las investigaciones que se adelantan en la Fiscalía y la Justicia Penal Militar, a la fecha se está determinando la cifra exacta de munición que se ha venido perdiendo desde 2022. Se puede hablar de unos 20-25.000 cartuchos de diferentes municiones. Según el comandante de la Tercera División del Ejército, cada cartucho que se pierde puede llegar a tener un valor de hasta 7.000 pesos en el mercado negro. Aquí se pierden, digamos que municiones de calibre 5.56, calibre 7.62, individual y encananada para ametralladoras. Se pierden granadas de mortero de 60 milímetros, se pierden granadas de 40 milímetros. El material de guerra que se ha perdido en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño termina en poder de las disidencias que combaten con el ejército en estas zonas del país. Esto llega a manos de las estructuras narcoterroristas presentes, en este caso en el departamento del Valle, en el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño. Todas van con ese propósito, surtir a estas estructuras para podernos desafortunadamente con ellas mismas, como dicen, nos dan. El general Mejía agregó que también se ha presentado en algunos casos la pérdida de fusiles que terminan en manos de los grupos postguerrilleros que abastecen de cocaína a los carteles mexicanos. 32 años después y luego de que la justicia colombiana fallara en contra de las evidencias aportadas por un abogado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable a la nación por la desaparición de un vendedor de chorizos. El 9 de enero de 1993, hace 32 años, este joven que vendía chorizos con su mamá caminaba en el centro de Fusagasugá, Cundinamarca, hacia su casa cuando fue interceptado por policías. Lo llevan al CAE. Allí lo meten en el calabozo. La retención de William Olaya quedó registrada en el libro de anotaciones de la policía. Al día siguiente, su familia lo buscó incluso en la estación donde lo negaron. Increíblemente se dan cuenta de que la hoja había sido arrancada y mutilada, donde ha quedado la anotación del ingreso. De inmediato la familia de William contactó al abogado Roberto Quintero, quien pronto se enteró de que otro joven había visto cuando a William lo entraron a la estación de policía en Fusagasugá. Él ingresó en compañía de otro muchacho al calabozo. El caso llegó a la Justicia Penal Militar, que desestimó la declaración del hombre que estaba detenido con William. Sin embargo, años después, el proceso llegó al Tribunal de Cundinamarca, que condenó a la nación. Pero en 2013, el Consejo de Estado revocó esa decisión. Que no había una desaparición, que no había prueba, pero imagínense con ese indicio grave de la mutilación del libro y el testigo de cargo. Entonces, el abogado de la familia Olaya demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Hoy día me dieron la razón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó que no era la justicia militar la que debía investigar este caso. La comisión notó que las autoridades estatales no actuaron con debida diligencia. La comisión determinó que hubo desaparición forzada. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en representación de la Nación, reconoció la responsabilidad por la desaparición de William. El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 1A y B de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La familia Olaya tuvo que esperar 32 años para que le dieran la razón. Ahora no tiene claro cuántos años más deberá esperar para recibir sus indemnizaciones. Un insólito sistema de contrabando de fauna fue descubierto en el aeropuerto de Medellín. Una pareja de dominicanos tenía escondidos 6 bebés de tití y cariblancos ocultos en su ropa interior.
El jueves, 2 dominicanos intentaron llevarse a su país a 6 bebés simios ocultos en sus partes íntimas, pero fueron detenidos por la policía en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Antioquia. Los individuos se encontraban sedados con algún tipo de medicamento para evitar que se movieran y facilitar este proceso de tráfico. Los extranjeros ocultaron a 4 monos titis piel roja y 2 cariblancos en bolsas de tela debajo de su ropa interior. La Policía Ambiental, en coordinación con la Dirección Antinarcóticos y funcionarios del aeropuerto, evitaron que se los llevaran a República Dominicana. Estas 2 personas de nacionalidad extranjera fueron judicializadas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y maltrato animal. La policía llamó a la Autoridad Ambiental de los ríos Negro y Cornare para atender a los simios de aproximadamente 2 meses. Estos individuos ingresaron con un severo grado de deshidratación y signos de malnutrición y maltrato. Presentaban lesiones a nivel cutáneo y un marcado grado de estrés. 2 de los simios llegaron sin signos vitales al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cornare. Los 4 restantes permanecen en observación. Son individuos infantiles que en la naturaleza normalmente estarían recibiendo el cuidado maternal y parental de su misma especie. Los titis piel roja y cariblanco son especies endémicas de Colombia y están en peligro crítico de extinción. Estos simios son endémicos de ecosistemas tropicales en los que contribuyen a dispersar semillas. Para poder traficar este tipo de individuos a esta edad es necesario sacrificar a los padres para poder capturar a estos individuos. El tráfico de especies exóticas ha crecido en los últimos años en República Dominicana. Entre 2021 y 2024, las autoridades incautaron más de 40 especies exóticas, entre los que estaban boas, cocodrilos, leones y jaguares. Las lluvias de abril llegaron en mayo. En Medellín el invierno reporta 2 víctimas. En Bogotá y Santander hay inundaciones. Y para los próximos días se pronostican más precipitaciones. En las últimas 48 horas, Colombia ha enfrentado una de las jornadas más críticas de la actual temporada de lluvias. Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos y afecciones en la infraestructura vial y aérea. Medellín ha sido una de las más afectadas. Un deslizamiento en el corregimiento de Altavista cobró la vida de una mujer mientras que su hijo menor de edad se encuentra desaparecido. Las lluvias también causaron inundaciones que colapsaron la movilidad. En Bogotá las autoridades han tenido incidentes relacionados con las precipitaciones recientes. Las emergencias incluyen caídas de árboles, daños en redes de alcantarillado y encharcamientos en diversas localidades. Las zonas más afectadas incluyen Suba, Engativá, Usaquén y Chapinero. En Cundinamarca, las lluvias han provocado deslizamientos y bloqueos. La carretera que conecta Cibaté con Fusagasugá ha sido cerrada debido a un derrumbe en el sector de Bermejal y La Aguadita. Las autoridades trabajan en la remoción del material para restablecer el tránsito. Comando, mire papi, cuesta se bordó la quebrada esa la cae la Españolita, ¿no? En Santander las intensas lluvias provocaron desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y bloqueos viales. En Girón, el río de Oro arrasó 2 volquetas y una grúa, mientras que en Piedecuesta se desbordó la quebrada La Españolita, inundando sectores urbanos. La vía Bucaramanga-Cúcuta permanece cerrada por derrumbes. Las lluvias continuarán. El IDEAN advierte lluvias intensas y tormentas eléctricas en zonas Pacífico, Andina, Orinoquía, Amazonía y Caribe y alerta por posibles deslizamientos de tierra en departamentos como Tolima, Caldas, Nariño y Cauca. Se recomienda estar atento a las alertas y tomar precauciones. El mapamundi de la libertad de expresión muestra a Colombia en color oscuro, en el puesto 115 del ranking de 180, lo que indican los indicadores. Hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, Reporteros Sin Fronteras publicó su índice, que tiene a Noruega como el país más libre y a Eritrea como el más censurado. A Colombia le otorgó el lugar 115 entre 180 países, con las siguientes calificaciones parciales sobre 100. En condiciones políticas, 48,5, en económicas, 35,4, en asuntos legislativos, 69,6, en sociales, 45,8 y en seguridad, 50,12. Esto indica que nuestra libertad está rajada. Esto es lo que indican los indicadores. Los colegios no nos enseñan a ahorrar en Colombia, pero nunca es tarde para aprender. 4 pasos sencillos harán que su ahorro no sea una angustia, sino una salvación. Ahorrar puede parecer un desafío, pero con algunas estrategias simples puede lograrlo de manera efectiva y sin complicaciones.
Establezca metas claras, defina para qué quiere ahorrar, ya sea para un viaje, una emergencia o la compra de un bien. Tener un objetivo lo motiva a mantener el hábito. Automatice sus ahorros, configure transferencias automáticas a una cuenta de ahorros justo después de recibir su salario. Así ahorrará sin tener que pensarlo cada mes. Ahorre primero, gaste después. Cuando reciba dinero, aparte una cantidad para ahorrar antes de gastar en otras cosas. Revise y ajuste su plan. Regularmente evalúe su progreso y ajuste sus metas o estrategias según sea necesario. Recuerde que la constancia y la disciplina son claves para lograr un buen ahorro. En la alcaldía con el concejal todavía. En una de las calles más concurridas de El Bordo, cabecera municipal del Patía, Cauca, el concejal Alexander Mosquera y el secretario de Infraestructura de ese municipio, Juan Fernando Ibarra, se enfrentaron a puños y patadas frente a compañeros suyos y otros vecinos. Según testigos, Ibarra agredió primero al concejal, presuntamente como reacción a afirmaciones del cabildante contra familiares del secretario de Infraestructura. Pese a la gravedad de la situación, hasta el momento no se han conocido reacciones ni de la alcaldía ni del consejo y tampoco explicaciones de por qué los acompañantes de estos dos representantes del Patía no reaccionaron para evitar la pelea. Este es Noticias 1, la red independiente. El hijo de Pablo Escobar no fue invitado ni fue a la proyección del documental del hijo de Rodrigo Lara, que se estrenó 41 años después de su muerte, en una función especial en la Universidad Externado, como dijimos el jueves pasado. Esta información corrige nuestro anterior reporte. La historia del asesinato de Rodrigo Lara no es como nos la contaron. El joven sicario Byron de Jesús Velázquez pudo no haber disparado los tiros que mataron al ministro de Justicia, que diseñó la primera política criminal para perseguir organizaciones como la de Pablo Escobar el 30 de abril de 1984. Jorge Lara Restrepo, el menor de sus hijos, regresó del exilio forzado cuando era un niño para buscar en Colombia una explicación a la impunidad en la que el caso cumplió el miércoles pasado 41 años. Aquí conoció los exámenes balísticos que demuestran que a su padre le habrían disparado a quemarropa dentro del carro, es decir, su chofer y su escolta. Los últimos años de Jorge Andrés, sus ideas y su lucha por la verdad, por la memoria y por la búsqueda de justicia del asesinato de su padre, Rodrigo Lara Bonilla. Jorge encontró las libretas de apuntes de su padre y leyéndolas encontró información sobre las fortunas ilegales de las familias que mandan en la política colombiana, que sumado a la inexplicable quietud del expediente de investigación de su asesinato, lo llevaron a sacar la conclusión más contundente de su documental. We are ruled by narcos. The biggest dream is to see the narco state of Colombia falling down and the case of my father closed. Jorge se enfrentó al hecho de que todas las personas con las que hablaba sabían quién fue Pablo Escobar, pero solo una pequeña minoría sabía quién fue Lara Bonilla, cuyo monumento en el norte de Bogotá encontró repleto de basura. Y luego de un acto de reconciliación con Juan Pablo Escobar en Medellín, consiguió crear el Centro Cultural Lara Bonilla, en el barrio que sus habitantes se niegan a dejar de llamar Pablo Escobar, para que allí se supiera quién fue el ministro de Justicia asesinado por él. La grabación del documental Lara, el hombre que intentó salvar a Colombia, fue interrumpida el 22 de marzo de 2022, cuando una enfermedad súbita le quitó la vida a Jorge en París. En las entrevistas posteriores, se supo que la fecha del asesinato fue determinada por información interna del gobierno sobre el inminente exilio del ministro. La demostración de que el maridazgo entre política, narcotráfico y corrupción es eterno. El documental se estrenó en octubre pasado en el Festival de Cine de Chelsea en Nueva York, y su presentación el pasado miércoles en la Universidad Externado de Colombia fue la primera en el país. Analizando los datos históricos de las lecturas de oxígeno en la Ciénaga Grande, científicos de la Universidad Nacional pueden predecir cuándo sus aguas se saturarán de algas lo suficiente para matar a los peces y prevenir tragedias. Las algas tóxicas proliferan cuando hay exceso de fosfato y clorofila en los ecosistemas acuáticos. Estas algas consumen el oxígeno del agua y provocan la muerte masiva de peces. Científicos de la Universidad Nacional desarrollaron un indicador que permite monitorear esos nutrientes y el oxígeno en los cuerpos de agua. Nosotros hicimos la evaluación y la validación del indicador con datos de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
En este caso, la Ciénaga fue como nuestro laboratorio de prueba. Los científicos construyeron el indicador con base en los datos recopilados por 25 años en las estaciones de monitoreo de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Como se pensó en la construcción del indicador, es a partir de una proporción de nutrientes que es generalizable a básicamente cualquier sistema acuático. El indicador pasó a una aplicación gratuita en la que cualquier persona puede ingresar los nutrientes obtenidos con sensores básicos o estaciones de monitoreo y calcular el riesgo de muerte de los peces. Dormir sin sueño REM es como comer sin proteína. La falta de sueño profundo baja el desempeño físico e intelectual de las personas. Por eso, lograr un sueño completo debe ser el objetivo de toda persona. La falta de sueño reduce la memoria y la capacidad de concentración. Las personas con pocas horas de descanso son menos productivas. En promedio se recomienda 8 horas de sueño y completar los 3 ciclos de fases REM y no REM. De la fase REM, que básicamente tiene que ver con el sueño profundo, y la fase no REM, que son sueños más superficiales. En la fase REM se consolida la memoria del día, por lo que está asociada con el aprendizaje, mientras que en la no REM los músculos se relajan y sucede la recuperación física. El incremento, por ejemplo, en los accidentes laborales o los problemas de desempeño escolar en los niños muchas veces está relacionado con un sueño no reparador. La meditación y los ejercicios de mindfulness o concentración plena contribuyen a un mejor descanso. Estrategias de meditación, prácticas en donde de manera intencionada bajemos la actividad y podamos conectarnos más con el momento presente y menos con las preocupaciones. No mirar el celular 1 hora antes de dormir, cenar máximo a las 7 de la noche y no practicar ejercicios antes de acostarse permiten tener un sueño reparador. Donald Trump celebró en Michigan sus primeros 100 días de mandato, orgulloso de sus cifras de migración, de su guerra de aranceles que ya le costó a su país la reducción de sus metas de crecimiento y culpando al expresidente Joe Biden por las crisis. Estamos luchando para proteger a los estadounidenses de los demócratas de izquierda radical que son tan malos para este país. Además de su discurso, durante 24 horas, la cuenta oficial de la Casa Blanca repitió en YouTube un video animado de él chequeando la lista de sus proclamados logros. Y en X, su fotomontaje disfrazado de papa que ha generado indignación entre los católicos aún gobernistas de Estados Unidos. Este es Noticias 1, la red independiente. La fiscal María del Rosario Martínez, que está en detención domiciliaria, imputada por concusión y pendiente de otra imputación por lo mismo, le habría sacado 30 millones de pesos a la mamá de un policía y a su abogado como préstamo para el juez de su caso. ¿Qué tal esto? La fiscal María Rosario Martínez, en detención domiciliaria por concusión, también fue denunciada por apoderarse de 30 millones de pesos, de los cuales 15 supuestamente eran para un juez de la República. Él es muy querido, él es muy educado, la cultura de él es distinta a la de nosotros, distintísima. De acuerdo con las víctimas, la fiscal tenía el proceso de un patrullero de la Policía Nacional y cuando el abogado de la familia fue al despacho por el descubrimiento probatorio, recibió la propuesta de Martínez. Dijo, no, el caso se puede tumbar, doctor, y pues yo como fiscal, pues yo no presento pruebas o hago que el caso no lo pierda prácticamente. Tras esa propuesta, la fiscal le aseguró que necesitaba 15 millones de pesos para supuestamente prestárselos al juez del caso, Jorge Andrés Carreño, que les colaboraría con el proceso. La señora Mari Pulido. Ella trajo la plata, los 15 millones, yo se los entregué a ella y ella a cambio trajo una letra de cambio que estaba firmada por el señor juez del caso en su momento. Yo con el juez sí quiero decir que yo a él nunca he hablado con él, nunca he tenido pues con él ninguna relación. La víctima se comprometió con los intereses del préstamo, sin imaginarse que después de 2 años la fiscal Martínez no le iba a responder por los 15 millones de pesos y que el caso de su hijo tampoco avanzaría. Él los cobra el 4%. Pero no he podido, o sea, le estoy suplicando al muchacho que por favor me le baje un poquito para sí mismo y suplicándole a Papito Dios que nos ayude, que ojalá nos pague esa señora. Luego de pedir dinero a la familia Pulido, la fiscal le pidió prestados 15 millones al abogado. Yo le solté 11 millones de pesos con consignaciones que tengo ahí. Tengo la trazabilidad de las consignaciones que le hice y 4 millones que le entregué en efectivo.
A pesar de que en febrero de este año la familia del abogado se encontraron en el barrio Pablo VI de Bogotá con la fiscal, ella no les dio fecha para el retorno del dinero. Yo creo que es que no quiere pagar. Muy deshonesta esa señora, muy deshonesta. Lo que sí les dijo es que contra Noticias 1 había radicado una demanda y que tendríamos que indemnizarla. Hasta el momento solo nos han informado de una solicitud de rectificación que le fue contestada. Y la señora pues lo que hace es irse en contra de Noticias 1, que ellos con unos pasquines lo que hicieron fue supuestamente dañarle su buen nombre, y que ella prácticamente pues que iba a ganar esa demanda y que con eso nos iba a pagar a todos los que nos debía. Contactamos a la fiscal Martínez, quien aseguró que todo es mentira y que ella no hace parte del caso del patrullero. Sin embargo, aquí está en audiencia. Se presenta ante usted María Rosario Martínez, fiscal segunda especializada de Bogotá. La fiscal también aseguró que el próximo miércoles o jueves nos entregará su versión de los hechos y las pruebas de su inocencia. Mientras tanto, las víctimas radicarán una denuncia en su contra por el dinero perdido y las intimidaciones de denuncias. Esperamos que las entidades correspondientes lleven a cabo las investigaciones necesarias para darle solución a estas personas. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.